Quisiéramos empezar saludando y agradeciéndoles a todas las personas que nos acompañan hoy por estar acá presentes. Para nosotras es un gran placer presentar nuestro documento Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo, propuesta para la formación de especialistas en ginecología y obstetricia. Es un trabajo, una construcción que hemos realizado un equipo interdisciplinario conformado por Roberta Landenheim, que es médica especialista en medicina interna y magíster en educación de profesionales de la salud, Guadalupe Callejas, abogada, coordinadora del área legal de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Gabriela Luchetti, a quien presentaré en un momento como panelista de esta presentación, y quien les habla, Sonia Ariza Navarrete, abogada, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Es un proyecto realizado bajo la coordinación de Agustina Ramón Michel. Este documento ha contado también con la revisión por parte de Silvia Oyserovich, Isabel Duré y Guillermo Ortiz, que son expertos con amplísima trayectoria en la docencia, la gestión sanitaria y la salud pública, a quienes estamos profundamente agradecidas por todos sus aportes a este documento. Esta investigación fue desarrollada con el apoyo de IPAS, REDAS y SEDES, quienes estamos también muy agradecidos por todos sus aportes. Y bueno, hoy contamos con un panel de lujo para esta presentación en la que esperamos poder conversar con todos ustedes sobre la formación de profesionales de la salud y los desafíos de la incorporación de nuevos enfoques y temáticas en la formación de profesionales de la salud. Así que para ello nos acompañan el doctor Mario Rovere, que es médico sanitarista con residencia en salud internacional, ha sido consultor regional de desarrollo de recursos humanos para la OPS y la Organización Mundial de la Salud también, es decano organizador de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de La Matanza y fue viceministro de Salud de la Nación Argentina. Actualmente dirige la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Contamos también con el doctor Pedro Silverman, que es médico pediatra, magíster en salud pública y profesor asociado de salud colectiva en medicina de la Universidad Nacional del Sur. Es decano en uso de licencia de la Universidad Nacional del Sur también y director nacional de talento humano y conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación. Nos acompaña también la doctora Cintia L'Hopital, directora de Formación y Educación Permanente de la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara de la provincia de Buenos Aires, y la doctora Caterina Milone, médica tocoginecóloga del Hospital Heller de Neuquén, coordinadora de residentes y reciente egresada de la residencia en el mismo hospital, con quienes vamos a conversar sobre estos temas. Por parte de nuestro equipo participarán en el panel Agustina Ramón Michel, abogada, investigadora del área de salud del CEDES y profesora de Derecho de la Universidad de Palermo, y Gabriela Luchetti, que es médica ginecobstetra y profesora adjunta de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad del Comahue. Al final del panel vamos a tener un espacio para conversar y para escuchar sus preguntas, así que les invitamos a que nos dejen sus comentarios, preguntas, intervenciones a través del chat que va a estar habilitado todo el tiempo en el evento. También les vamos a acercar el link para que puedan descargar el documento completo, que lo pueden ver ahora mismo también en sus pantallas. Tienen un QR, si le toman la foto van a poder descargar también el documento. Cada panelista va a contar con 7 minutos para realizar su intervención, de forma que podamos al final tener un intercambio entre todos quienes estamos participando. Así que, bueno, espero que tengamos una buena discusión y le doy la palabra sin más al doctor Mario Rovere para que podamos comenzar. ¿Se escucha? Sí, adelante. Qué bueno. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros aquí, digamos, estamos en un lugar bastante privilegiado en relación a las preguntas y a los temas que nos están reuniendo, digamos, el día de hoy. Básicamente porque aquí junto con Cintia L'Hopital, que estamos, digamos, transmitiendo desde la escuela, tenemos a cargo uno de los sistemas de residencia más voluminoso, más grande de la Argentina, digamos, con alrededor de 5.500 residentes, pero además también las escuelas de enfermería del Ministerio de Salud de la provincia y las escuelas técnicas, de tal manera, digamos, que
todo el campo de formación de recursos humanos tiene aquí un área de alta densidad. Yo creo que evidentemente estamos hoy frente a un desafío de los desafíos realmente interesantes, de los que valen la pena. Nosotros, sin lugar a duda, venimos de una historia muy particularmente de entre el año 2005 y el año 2015 se van a constituir un plexo de derechos, un plexo de garantías, una expansión del mundo de los derechos que debe ser visto como tal. Esto lo plantea un poco Alicia Stolkiner, digamos, piénsenlo como un plexo y no piensen en estas leyes como leyes aisladas, digamos, sino que son leyes que tienen que ir definiendo y redefiniendo, incluso algunas que no podrían llamarse a sí mismas como de salud, pero que sin embargo, digamos, están redefiniendo fuertemente el espacio de lo posible, digamos, dentro del campo que nos preocupa y nos ocupa. Hay fundamentalmente, me parece, una distancia muy grande, y lo hemos vivido militando alguna de estas leyes, sobre todo la ley de salud mental, digamos. Hay una distancia enorme entre, digamos, el dispositivo instituyente llamado ley, o sea, la ley aprobada y reglamentada, y a veces ustedes saben que se desacopla, digamos, la promulgación de la ley con el propio decreto reglamentario. Hay una distancia muy grande entre el instituyente, digamos, ley, y el instituido, que es la escritura real de la ley en la cultura de las organizaciones. Y yo creo que estamos exactamente en ese punto, en el punto en el cual, digamos, una ley que, digamos, con tremenda potencia instituyente, tiene que lograr, digamos, instituirse. Ese proceso es un proceso que se da en el caso particular, digamos, de la ley de IBE, digamos, se da específicamente en el marco de un proceso paralelo sobre el cual hemos reflexionado relativamente poco, digamos, que es el proceso de feminización de la propia fuerza laboral en salud. Es decir, que nosotros tenemos en este momento, y sobre todo, digamos, lo que es marcante en el mundo de la profesión médica, digamos, donde en algunas oportunidades hemos tenido cohortes de más de 85% de estudiantes mujeres, digamos, y hoy claramente, digamos, es una profesión con neto predominio femenino. Ahora, esto no significa el desalojo del modelo médico patriarcal, digamos, es decir, que el modelo médico patriarcal podría aún subsistir, digamos, con la presencia o el predominio, digamos, de médicas mujeres, lo cual significa de alguna manera otra dimensión de la complejidad de la tarea, digamos, de lo que podríamos llamar un cambio cultural profundo en el campo de lo que la ley de IBE representa. Yo entiendo y vivo y siento que la ley de IBE representa fundamentalmente, ni más ni menos, digamos, que el derecho de las mujeres, digamos, a ser, digamos, dueñas de su propio cuerpo, digamos, y me parece que aunque esto parezca del más pleno sentido común, debe leerse al revés, en el sentido, digamos, de todo lo que la medicina patriarcal colaboró a que esto no sea así, digamos, y esto verdaderamente es algo que vale la pena, digamos, resaltarlo, porque en muchos casos las estructuras, digamos, profesionales han trabajado, digamos, tan al revés de esta lógica, donde, digamos, quizás se ha puesto poco sobre la mesa cómo este modelo médico ha sido cómplice, en buena medida, digamos, de esta apropiación. Me parece que algo de esto tiene que ver con la patologización de la sexualidad, algo de esto tiene que ver con las etiquetas y las taxonomías, algo de esto tiene que ver incluso, digamos, con modelos que han sido discutidos a lo largo del tiempo. A nosotros nos parece que han identificado ustedes el núcleo duro, digamos, de la formación, porque en realidad estamos en plena deconstrucción de la formación de tocoginecólogos y digamos, de obstetras y ginecólogos, pero tengan en cuenta que el desafío es para la totalidad del equipo de salud. También es un desafío para la formación de enfermería, también es un desafío para la formación de obstétricas. Quiero señalar que nosotros ya hemos estado junto con
Sabrina Balaña, ustedes saben que nuestro ministerio tiene una dirección, digamos, vinculada directamente a la problemática de género. Hemos recibido casi una declaración del Colegio de Obstétricas de la provincia de Buenos Aires que se leyó como una objeción o como una, digamos, como una especie de quita de colaboración. Nos han explicado que hemos leído mal, digamos, la intención del colegio, que esto tiene que ver íntimamente con el temor del colegio de obstétricas de ser tomadas como aborteras, digamos, dicho literalmente hablando por las autoridades, pero definitivamente creo que el problema fundamental es que estamos en un momento donde la ley nos está planteando un desafío inexorable y las leyes no se discuten, las leyes se acatan, digamos. La ley no es un objeto de polémica, digamos. La ley es simplemente el único ejercicio que tiene el Estado digamos, de organizar y coactar la vida del ciudadano, la vida de los ciudadanos. Termino, yo sé que tengo tiempo acotado y no me voy a entusiasmar demasiado, pero, digamos, termino comentando que me parece que estamos frente a un desafío muy importante y sobre todo señalar, digamos, que esta ley, yo he tenido oportunidad de participar en los debates en el Congreso, vinculado al primer esfuerzo de aprobar la ley, la que se aprobó en diputados, digamos, pero quiero señalar un error que se han cometido en otras situaciones y que acá no debe ocurrir, que es que esta ley nunca se hubiera aprobado solamente por la voluntad de los legisladores, digamos. Esta ley se aprobó, digamos, fundamentalmente por el gigantesco movimiento de la marea verde, digamos, una y otra vez expresando públicamente, y que ese movimiento no debe perder la vigilancia y el monitoreo sobre lo que sigue, y eso que sigue incluye hoy un debate sobre la posibilidad de un sistema nacional integrado de salud, y sobre esto quiero decir solo una frase, digamos. Un sistema integrado de salud es ni más ni menos que una herramienta, una posibilidad real de que un derecho se vuelva universal, digamos. Esto lo expreso de una manera muy simple, digamos, un país como Gran Bretaña, digamos. Yo llevo esta ley y lo tengo que discutir con 10 personas que va a ordenar que se ejecute en todo el National Health Service. Si lo llevo a Colombia, cada mujer colombiana tiene que tener un abogado para que la ley se ejecute, digamos. Entonces, quiero invitar también a no aflojar la vigilancia sobre el cumplimiento de esta ley y también quiero invitarlas a involucrarse en el debate sobre el Sistema Nacional de Salud que tenemos que construir, digamos, con los aprendizajes de esta pandemia. No es casual que una ley que parecía imposible de sacar haya sido extraída, haya sido forzada en el medio de una pandemia cuando parecía muy difícil de lograrlo, y esto es hoy una realidad y tenemos que concretarlo como una realidad para todos y para todas nuestras conciudadanas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Robert, y le damos la palabra ahora al doctor Silberman. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Es un honor compartir la mesa la mesa virtual, ¿no? con Mario, con Cintia, compañeros de recorrido y de trabajo con los cuales estamos diariamente en contacto. Voy a tomar un poco algunas cuestiones que planteó Mario que me parecieron interesantes, que tiene que ver en principio con la feminización de las carreras de salud. Digamos, y la perpetuación o el sostenimiento de esta perspectiva patriarcal, machista, sobre todo en el ámbito profesional médico, ¿no? Hace muy poco tuvimos una reunión. Ustedes saben que el sistema de residencias tiene algunas dificultades. Hoy los egresados y las egresadas de las carreras de grado, sobre todo en medicina, cada vez menos adhieren a determinadas especialidades o adjudican a determinadas especialidades, entre ellas la de ginecología y obstetricia.
y los que adjudican o quienes realizan la residencia, la mayoría, por lo menos una gran proporción, sigue formándose en superespecialidades, o fertilización, algunas de estas especialidades, pero son pocos los que terminan haciendo la clínica ginecobstétrica, y mucho menos los que trabajan en ámbitos del primer nivel o en lugares más alejados de los grandes centros urbanos. Pero yo lo que me quería referir es un poco a la reunión que tuve con la Federación Argentina de Ginecología Obstetricia, donde nos juntamos con, creo que eran 7 personas, todas hombres, ¿no? O sea, entendiendo que la ginecología, las carreras de salud, tenemos un 60% de egresos de mujeres en relación a los hombres, pero un 75% de ingresos, de ingresantes, que son mujeres. Resulta extraño que por lo menos en este caso, que seguramente se va a ver reflejado en otros ámbitos, los que conducen, o los que definen, o los que deciden, la mayoría son varones. Eso, digamos, pues, que no signifique toda una explicación, pero sí nos empiezan a mostrar determinados rasgos que es habituales en otros ámbitos también. La otra cuestión que me parece interesante de este documento, que en realidad, bueno, lo realizaron con gente muy experta en la temática, así que yo muy poco puedo aportar. Me parece que es interesante ver cómo se puede hacer el anclaje con el grado, digamos, porque uno tiene la sensación de que va a trabajar cuestiones estructurales en un momento donde la persona ya tiene una formación previa, ya como que constituyó un saber hacer previamente, digamos, cómo empezar a plantear estas cuestiones un poco antes, porque así como decía Mario de las obstétricas, no tengan dudas que en las carreras de medicina la enseñanza en este campo en particular seguramente tiende a ser muy poca o muy poco, digamos, relacionado a esto de el respeto por la decisión sobre su cuerpo de las mujeres. Pero hay otra cuestión también que me parece interesante resaltar, más allá de que esto es un problema en general de las residencias, no un problema, sino es una necesidad que todas las residencias empiecen a reconfigurar sus marcos de referencia, porque fueron importantes en su momento, pero después con el tiempo fueron quedando un poco atrás. Creo que este documento empieza a reformularse o empieza a trabajar en modalidades un poco más adecuadas a los tiempos, a los sujetos que ingresan a la residencia, tiene más sentido, más allá de algunas cuestiones que podemos discutirla, pero lo importante es que podamos tener un lenguaje común entre el grado y el posgrado. Digamos, ir hacia documentos que trabajen la residencia, en este caso, con un lenguaje que sea común al grado, o trabajar en el grado para un lenguaje común con el posgrado. Porque hoy lo que sucede es que hay un tipo de enseñanza o un avance hacia un tipo de enseñanza en el grado, y hay otro tipo de enseñanza absolutamente diferente y muy fragmentado en el posgrado. Entonces, me parece que hay que hacer un esfuerzo por alinear esos dos aspectos fundamentalmente en este tema. Finalmente, también plantear que esto tiene que pensarse en función de un modelo distinto de sistema de salud, un modelo integrado, donde empecemos a pensar y a repensar nuestras prácticas y por lo menos empezar a pensar fundamentalmente en las necesidades de la comunidad, en las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, para poder a partir de eso empezar a desarrollar estrategias de formación del talento humano, y no que el talento humano, o el recurso humano, el capital humano quede a expensas del mercado o de los intereses corporativos. Parece que
esa es una discusión que se viene y que me parece que es la que tiene que dar. Pero me parece que este documento es un avance enorme, tanto en la cuestión técnica, formativa, como en la cuestión, si se quiere, ideológica, política de la formación de talento humano. Me parece que es pensar realmente en los problemas de salud y a partir de ahí generar un documento, un instrumento que permita esto, lo que estamos haciendo ahora, sentarnos a discutir cuestiones estructurales de la formación del talento humano. Así que mis felicitaciones para el documento y gracias otra vez por la invitación y quedo para la discusión. Muchísimas gracias, doctor Silverman. Le damos la palabra a la doctora L'Hopital. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la participación en este espacio. Venimos trabajando y pensando un poco cómo abordar el modelo de formación en el posgrado, pero por supuesto discutiendo el modelo de atención, ¿no? Por eso me parece interesante todo lo que plantearon Mario y Pedro en función de la necesidad de integrarnos, no solo a nivel de grado, posgrado, sino también a nivel de subsectores y de también pensar para quién formamos, ¿no? Esa es una pregunta, recién veníamos de una formación para directores de hospitales y decíamos, ¿para qué existen las residencias? ¿Para qué formamos? Y si eso está presente, digamos, como eje cuando formamos residentes. Este es el mapa de la provincia de Buenos Aires, como decía Mario, 5.500 residentes, 650 instructores, 90 especialidades, 130 sedes con 831 unidades de residencias. Nosotros ofrecemos más de 2.000 cupos en el concurso unificado y somos la jurisdicción más grande de todo el país que ofrece cupos y espacios de formación para las residencias de la provincia. Esto quiere decir que nosotros formamos para todos los subsectores, porque el subsector privado y de la seguridad social en la provincia de Buenos Aires en formación es casi insignificante en la proporción de residentes y de especialistas que proporciona el sistema. Datos importantes, como veníamos diciendo, las residentes, 73% son mujeres, y otro dato importante, el 20% de los residentes de la provincia de Buenos Aires son migrantes. En este caso, los migrantes y las migrantes, la proporción es distinta, tenemos mayor cantidad, más o menos una proporción casi 50%, pero mayor cantidad de varones que de mujeres, por lo cual ahí es justamente por las especialidades que son más orientadas a quirúrgicas y emergencias, que cambia la proporción, pero fundamentalmente nuestras residentes son mujeres y una de las preguntas que nos hacemos es si nuestro sistema de salud y nuestras instituciones están preparadas y siguen, qué modelo de formación tienen, si está basado en el enfoque de género o no está basado en ese enfoque de género. En particular, las residencias de tocoginecología, voy a pasar en el otro, tenemos 48, acá se recibe la gente, hay mucho ruido, espero que no esté molestando. 48 unidades de residencia con casi 400 residentes de tocoginecología. La característica de nuestra provincia es que el 80% de las residencias y de los cupos están concentrados en conurbano y La Plata. O sea que la mayor parte, si ustedes ven, hay regiones sanitarias que no tienen residencia de tocoginecología, y eso, bueno, también es uno de los temas que tenemos complicados para la distribución en relación a los recursos humanos, a la fuerza laboral. Estuve revisando a partir del punto de vista del documento y viendo cuántas veces, de cuándo era el marco de referencia. Los marcos de referencia son construidos justamente de la dirección que está a cargo Pedro, en conjunto con diversos actores del campo. Ese marco de referencia de tocoginecología es del 2010 y nombra la palabra aborto 8 veces y la sigla MEU 2 veces. Y nuestro programa de residencias de la provincia de Buenos Aires es del 2002, es posterior, nombra la palabra 3 veces y la sigla MEU ninguna. Es así como una mirada cruzada, o por supuesto es como primera causa de muerte de las mujeres, y como conocimiento en primer año, nuestro programa en particular, debo decir que el marco está mucho mejor, dice que hay que conocer respecto de la legislación, es todo lo que dice, y después habla de legrados en cuanto a las prácticas, pero bueno, como verán, no refleja en absoluto las políticas locales. Yo
se me fue una filmina, acá está. Digo, yo quería plantear esto fundamentalmente. Digo, nosotros estamos hablando de la formación de profesionales, ¿no? Y esta formación de profesionales siempre está en tensión y está atravesada por diferentes tensiones. Generalmente se habla de la calidad de formación y de las demandas del sistema. Y yo quería discutir un poco, digo, enmarcar esto que estamos hablando de la formación, en particular de tocoginecólogos, pero obviamente coincido 100% con Mario en que es para el equipo de salud en todos los niveles, en todas las especialidades y niveles de formación. ¿Cuál es el modelo y en qué marco formamos a los residentes? ¿Cuántos de estas, este nuevo derecho que hemos logrado y que se ha logrado incorporar? Hay otros montones de derechos que están, podemos hablar de la ley de salud mental, podemos hablar de infinidad de derechos que se han ampliado en los últimos años a través de leyes, pero más allá de lo que se ha ampliado, muchas veces básicamente el derecho a la salud y todos estos paradigmas que atraviesan la formación y que tienen un currículum oculto. Todas estas cosas que nombraron Pablo, Pedro y Mario respecto al patriarcado, al enfoque, a quienes todavía ocupan los lugares de poder, y cómo todo esto se reproduce hacia dentro de las instituciones. ¿Qué paradigma? Todo esto que hablamos de los capitales de juego y cuánto hay que hacer para seguir perteneciendo. Yo les decía, nosotros formamos residentes para todos los subsectores, los que son jefes de servicio, los médicos de planta, las médicas de planta, las corporaciones, el mercado, todo está dentro de nuestras instituciones y todo sigue reproduciendo. En esta distribución que yo les decía, nuestros 5.500 residentes, menos de la mitad responden a cupos de especialidades básicas y prioritarias, cuando tenemos que tener el 70% de especialidades básicas y prioritarias. Entonces yo me pregunto, ¿para quién formamos? ¿Y en qué contexto? ¿Y en qué marco? ¿Y con qué currículos ocultos? Más allá de lo prescripto, porque tenemos el marco de referencia, tenemos el programa, ¿cuánto nos garantiza? Si no la militamos, y si no lo militamos, esto decía, ¿cuánto nos tenemos que sumar para poder transformar estos modelos de formación desde adentro? Y por otro lado, el mercado de trabajo. También los jefes de servicios, quien te da trabajo, quien te lleva a operar, quien te garantiza el consultorio. También ahí es una pregunta y un desafío para el propio Estado respecto a las políticas de fuerza laboral que venimos trabajando y discutiendo en multiempleo. Este atrapamiento de los profesionales liberales, como son los médicos y las médicas, por el mercado y por el multiempleo y por la necesidad de dar respuesta a lo que se espera, ¿no? Para pertenecer, como digo, pertenecer tiene sus privilegios, y para pertenecer hay que ser objetor de conciencia. Para pertenecer hay que negarse a participar de determinados dispositivos. Para pertenecer y tener trabajo después, tenés que cumplir las órdenes de tu instructor, que a la vez es tu jefe de servicio, y que se reproducen un montón de estas cosas. Y lo digo en un lugar de responsabilidad y en un compromiso que estamos asumiendo para poder incidir o empezar a poner, por lo menos en agenda, estos problemas que están y que nos interpelan todo el tiempo. Nosotros formamos residentes y residentas para mejorar la calidad de atención y para garantizar el derecho a la salud. No para las necesidades del mercado. Y eso es lo que nosotros tenemos en agenda y estamos trabajando en distintas líneas, de trabajo. Fundamentalmente se ha puesto como algo más el nuevo reglamento, el reglamento de residencias. Es un instrumento de regulación actualmente que regula más que todo las responsabilidades, los horarios y algunas otras cosas, pero no habla de muchas de estas cosas, no habla de la responsabilidad de diferentes actores en el perfil de formación, no habla de todos los trayectos transversales, no habla de un sistema de monitoreo y de evaluación que nos permita y que regule de alguna forma qué residentes vamos a egresar de nuestro sistema. Estamos trabajando en distintos dispositivos para incorporar los trayectos profesionales de formación interprofesional como obligatorios dentro de las residencias. Los escenarios de salud comunitaria, ahí Pedro decía, no van a trabajar a los centros de salud, no se forman para ir a trabajar en los centros, desconocen lo que es la salud comunitaria, a pesar de que se agregó un año en los programas de las residencias para que incorporen los trayectos de formación en escenarios de salud comunitaria.
y eso no sucede. También estamos trabajando en el abordaje de las violencias y las configuraciones piramidales y autoritarias y violentas y estos vínculos vinculados dentro de las residencias. Hemos implementado un sistema de monitoreos y de evaluación de la sede con evaluaciones externas que va vinculado al Sistema Nacional de Acreditaciones con un instrumento parecido, pero con un monitoreo permanente que nos ha permitido detectar las distintas situaciones, porque incluye entrevistas a residentes y otro tipo de actividades, para permitirnos hacer distintas actividades de trabajo. Estamos trabajando con especialidades universitarias en este vínculo que planteaba Pedro, tan importante, necesario e imprescindible entre el grado, el posgrado, y que las universidades también se involucren en el posgrado, el fortalecimiento de la investigación. Y voy terminando específicamente con las residencias de Tocojineco. Hemos armado una mesa con la Dirección de Salud Sexual, que está Carlota Ramírez, que debe estar por ahí escuchando, y que en el marco de la dirección de Sabrina Balaña, donde vamos a profundizar este diagnóstico que empezamos a partir del monitoreo para hacer un diagnóstico y detección de los servicios objetores de conciencia. La mayoría de nuestros servicios tienen gran cantidad de plantas que son objetores de conciencia, y ese es un problema, digo, cuánto pueden enseñar, y estamos pensando cuáles son las estrategias que nos vamos a dar con los instructores, cambiando la disposición, ¿no? El marco, y cuáles son las condiciones para acceder a un cargo de instructoría. El instructor yo digo, el referente es el referente espiritual de la residencia, quien marca el para qué, el a dónde vamos, el para qué nos formamos, el cómo, el paradigma, digamos, en donde se forma. Bueno, ¿quiénes pueden ocupar esos lugares? ¿A quién representan los que ocupan esos lugares? En eso va también un plan de mejoras en función de las diferentes características de las distintas sedes. Tenemos, por suerte, muchos dispositivos que se han agregado a los hospitales, en particular en la atención primaria, en primer nivel. Hay muchos dispositivos de ILE, sobre todo, bueno, ahora de IBE. La dificultad en general está con el segundo nivel, y estamos trabajando para que al aumentar digamos, el trabajo interprofesional, hay muchos otros compañeras y compañeras de otras profesiones, de otras especialidades, que ayudan a poder implementar todos estos dispositivos. El nuevo concurso, el programa, estamos empezando una mesa para poder discutir y transformar el programa, que es del 2012, para incorporar los nuevos derechos. Y también, bueno, yo tuve la oportunidad de leer el documento, y hay un punto muy interesante que habla sobre objetores de conciencia, ahora ya nos van a contar, pero creo que el problema principal es salir de esa zona de pertenencia, de obediencia debida a determinada corporación, y poder sentarse a discutir con otros, a pensar con otros, a aprender con otros, a entender qué implica la ley, las implicancias, y a sentir que esto es un derecho, así como en un momento, yo soy médica generalista, los generalistas y las generalistas no podíamos poner DIU, y lo mismo le pasa a las obstétricas ahora. Bueno, pues es un derecho que hay que incorporar y que hay que poder garantizar, y que ya lo establece una ley. Este es el mapa, se lo agradezco a Carlota, de la provincia de Buenos Aires, de cómo ustedes ven cómo viró del rojo al verde, y la distinta intensidad del verde tiene que ver con la cantidad de dispositivos que se ofrecen en la provincia de Buenos Aires para garantizar el acceso al aborto. Así que eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero no haberme extendido mucho más. Muchísimas gracias, doctora L'Hopital. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Milone para que comparta su presentación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy agradecida de participar de este espacio y compartir con personas con tanta trayectoria. Les voy a compartir ahí mi pantalla, que me va a ayudar un poquito en la presentación. ¿Se ve? Sí, Caterina. Bien. Bueno, lo que les voy a compartir es una síntesis de la experiencia que hemos tenido en la residencia, una experiencia en conjunto con
Diana Brelas, que es mi compañera de residencia y con quien hoy actualmente compartimos nuestro desempeño en el servicio. Bueno, me presento, yo soy Caterina Milone, soy médica tocoginecóloga e instructora actualmente de la residencia del Hospital Heller de Neuquén. A ver, ahí estamos. Nosotras ingresamos en el año 2015 a la residencia, era una residencia nueva que se abría ese año. En ese momento el servicio contaba con 9 ginecólogos y ginecólogas, de las cuales una sola era quien garantizaba las interrupciones legales del embarazo. El resto eran objetores, algunos obstaculizadores. Se realizaban entre 15 a 20 interrupciones al año, la mayoría eran del primer trimestre. El acceso era por derivación a través del servicio social o de centros de salud, no había una demanda interna del servicio. De hecho, era una práctica mal vista, rechazada, no había difusión ni cartelería alusiva en el hospital. Los tratamientos se realizaban con misoprostol, que frecuentemente adquirían las usuarias por sus propios medios, o se compraban a través de la cooperativa del hospital, no estaba tan agilizado el insumo, y se hacían aspirados posteriores de forma rutinaria. Y en ese momento, cuando nosotras ingresamos, como primeras residentes, había una participación nula en los primeros años en los procesos de aborto legal. Ya entre el 2017 y 2018, por incorporaciones en el servicio, hubieron algunos cambios. Ambos instructores de la residencia eran quienes garantizaban las PILE. Se hacían entre unas 30 y 40 al año, y se incorporó en el programa de la residencia con fuerte hincapié los tratamientos de aborto médico con pastillas y el AMEU. Se abrió el consultorio de seguimiento posaborto llamado TEA, porque te acompañamos, pero aún así la participación de las residentes en los procesos de abortos legales era escasa. Se ocupaban sobre todo los médicos de planta, que ya entre el 2019 y 2020 tuvimos la oportunidad de incorporarnos en nuestro egreso como médicas de planta permanente en el servicio, y por convicciones personales y por necesidad del servicio fue que conformamos el equipo de IBE e ILE y abrimos el espacio de consejería en opciones, con un funcionamiento actualmente bisemanal. Se difundieron mails y teléfono de acceso con turnos accesibles a demanda, y se empapeló el hospital de cartelería alusiva. Desde la sanción de la ley y también por adaptaciones de la pandemia COVID, se incrementó muchísimo el caudal de usuarias que acuden al sistema de salud en busca de consejería, y actualmente se realizan entre 200 a 300 interrupciones legales y voluntarias anuales en el hospital. En este proceso hubo algo que fue muy importante, fundamental diría, que fue tomar contacto y conocer a las socorristas en red. Escucharlas, aprender de su conocimiento y de su experiencia, fue algo que nos cambió la perspectiva de nuestro trabajo y nos ayudó a dar un salto de calidad a la hora de pensar en los acompañamientos de abortos. Además, incorporamos el AMEU como práctica alternativa inicial al tratamiento médico, que no era algo que se hiciera, y realizamos capacitaciones sobre el acompañamiento del segundo trimestre avanzado. Y tuvimos la posibilidad de incorporarnos también como instructoras de la residencia. Bien, actualmente el servicio de tocoginecología del Heller está integrado por 15 tocoginecólogos y ginecólogas, de las cuales 5 somos quienes actualmente garantizamos la práctica. Todas somos egresadas del sistema de salud de Neuquén. La residencia, por su parte, está en un proceso de consolidación, con ya 3 camas de egresadas y 3 ingresantes al año.
y dentro de las actividades formativas, dentro de la residencia, la participación del espacio de consejerías es fundamental desde el primer año, además de la realización del consultorio de seguimiento posaborto. Las residentes además acompañan a las médicas de planta durante la internación en los abortos avanzados. Y con respecto a las residentes objetoras de conciencia o de la práctica, por contacto habitual con la práctica casi a diario y la participación en las consejerías, han atravesado procesos de sensibilización, y el objetivo es bueno, que se capaciten para resolverlo de ser necesario. Hoy en día es una práctica incorporada en la residencia a la par de otras, como partos o cesáreas, con la misma calidad, respeto y amorosidad. Bueno, en estos cambios que se vieron en el servicio y en esta mejora en lo que fue la accesibilidad y la prestación de servicios de aborto, hubieron algunas condiciones que fueron favorecedoras para que esto pase. Por un lado, lo más reciente, que fue la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que nos brindó un marco legal claro y nos brindó legitimidad también a la hora de charlar muchas cosas dentro del servicio y dentro del hospital. Haber ingresado a una residencia nueva y ser parte de su estructura inicial. Contar con instructores que desde el primer año vimos cómo ellos garantizaban las prácticas de interrupciones y lo incorporaron fuertemente en nuestra formación. Como les dije anteriormente, trabajar en conjunto y aprender de socorristas en red. Además de trabajar en forma interdisciplinaria con trabajadoras sociales, con médicas generales, abogadas. Y además, bueno, y todo esto lo que trajo en nuestro servicio fue la visibilización de un impacto positivo, tanto en nuestro servicio, en nuestro hospital, como en el área programa, al haber derivaciones fluidas, e incluso en la provincia. Bueno, brevemente quería contar nuestra experiencia en el Heller. Ahí estamos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Milone. La verdad, con esto cerramos este panorama que queríamos hacer de distintas miradas acerca de la formación de profesionales y el impacto de los cambios posibles en las residencias desde distintas miradas. Ahora vamos a pasar a hablar un poco más en concreto del documento. Para ello, le quisiera dar la palabra a Agustina Ramón Michel, que va a presentar un poco más del documento en representación del equipo. Hola, buenas tardes. Bueno, acá tienen frente a ustedes el título del documento, que es Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo, y es una propuesta para la formación de especialistas en ginecología y obstetricia. ¿Qué hace este documento? Este documento, ante todo, propone de una manera muy concreta cómo incorporar la formación en posaborto, en ILE, en IVE, en los programas de residencia de ginecología y obstetricia. ¿Por qué esta propuesta? Puede ser que para muchas de que estamos acá eso resulte obvio, pero decir que el aborto es un evento reproductivo y por lo tanto es un campo específico del estudio de ginecología obstetricia en primer lugar, porque la atención del aborto salva vidas y porque en la Argentina ya venimos en un proceso, pero desde la ley 27610, la de IVE, se terminó de asentar la idea de que el aborto ya no es un asunto de derecho penal ni de criminalidad, es un asunto ante todo de salud pública y de derechos. Es decir, dejamos de lado, estamos abandonando poco a poco, pero ya institucionalizándose, un paradigma no criminal, sino un paradigma de salud pública. Y bajo la sombra de todo esto, lo que nos aparecen son programas de residencia que en general están desactualizados. Cintia recién mencionaba, y también apareció en toda la investigación previa que hicimos, la ausencia
de la palabra aborto, interrupción legal del embarazo, o en lo que en su momento se llamaba aborto no punible, en los programas, tanto formales como en muchos casos en la práctica. Recién Caterina hablaba de una experiencia, pero no es la que podemos decir que es corriente a lo largo del país. Y estos programas de residencia necesitan actualizarse, ¿por qué? Porque los residentes tienen que cumplir una serie de obligaciones y van a tener que responder a situaciones reales a las que se espera que se los formen. Bien, ¿cómo se estructura este documento? Tiene dos grandes partes. La primera es el lugar del aborto en la formación de especialistas en ginecología obstetricia. Hay una primera sección en la que muchas de nosotras en el equipo que armamos esto aprendimos mucho de otras integrantes del equipo, cómo son los marcos, cómo son los programas de formación de residentes. Luego hay otra sección dedicada a cómo es la formación del aborto en las residencias de ginecología obstetricia. Hicimos incluso una revisión de la literatura empírica. ¿Qué pasa y qué no pasa cuando residentes están expuestos en su labor cotidiana al aborto, tanto como profesionales como en su carácter de personas que siguen teniendo que aprender a estudiar, ¿no? Y finalmente una tercera sección que es la de las creencias personales y de las personas que participan en la residencia. Entonces, no solamente de las residentes y los residentes, sino también de los instructores, de jefes de servicio, jefes de residencia. ¿Qué pasa cuando sus creencias personales contrarían o entran en tensión con la provisión del aborto? Y ahí damos una serie de pautas. Esperamos que esto sea un aporte, porque hasta lo que nosotros sabemos no hay nada establecido, fijo hoy en la Argentina, sino es algo que estamos construyendo, también, como decía Mario, en una interpretación del plexo jurídico y también de los principios éticos que rigen la profesión. Y ya la segunda parte del documento es la propuesta concreta de cómo incorporar el aborto en los programas de formación. Quiero hacer mucho hincapié en que cuando lean el documento van a ver cuán concreto es, porque nos parecía que esto facilitaba, entre otras cosas, la puesta en práctica y el uso de este documento. Gabriela Lucchetti va a hablar sobre eso. Bien, ¿cuál es el propósito de este documento? Bueno, es nuestro anhelo que sirva para los programas de formación en ginecología obstetricia, no solamente a nivel nacional, sino también provincial, regional, y tampoco no solamente en el sector, en lo que hoy se conoce como el sector público, sino también en las instituciones privadas formadoras de residentes, y después vamos hacia otro sistema, esperemos que funcione para todo ese otro sistema más integrado, pero también nos hace ilusión y vamos a trabajar para que esto sirva también para los planes de posgrado y con sus adaptaciones a otros programas formativos de especialidades de la salud. Nosotros tuvimos una discusión en el equipo por qué especialidad y si empezar por alguna especialidad. Si quieren después podemos contar un poco por qué fue elegida la ginecología obstetricia, pero acá me interesa enfatizar de que el documento está armado de forma tal que pueda adaptarse para servir para residencias de otras especialidades de la salud. Que también Mario y Pedro traían, por ejemplo, la enfermería, la obstetricia, médicas generalistas. Finalmente, nosotras no arrancamos este trabajo queriendo hacer una propuesta para la formación de residentes en aborto. Nosotros lo cierto es que hace 1 año y medio, 2 años, arrancamos para abordar el tema de la objeción de conciencia en las residencias. Pero cuando empezamos a trabajar y a investigar y armamos un documento base, porque insisto, en la Argentina hay poco escrito sobre qué hacer en estas situaciones, y ahí queríamos que sea nuestro mayor aporte, tuvimos una reunión fantástica, pero que nos desordenó nuestros planes originales, con 14 expertas y expertos en aborto, ya sea porque algunos acompañan, por ejemplo,
son integrantes socorristas, otras son médicas ginecólogas, otras son sociólogas que trabajan hace 20 años en aborto, es decir, distintas expertas, y se nos hizo evidente que teníamos que arrancar con algo anterior, de que todavía había un vacío en la formación, en el aborto en las residencias, y de ahí que esté este documento, y que por suerte se nos haya desarmado ese plan original, donde este documento también aborda la objeción de conciencia, pero no de forma detallada. Muchísimas gracias. Ahora le doy el espacio a Gabriela, que va a hablar sobre la propuesta. Muchísimas gracias. Adelante, Gabriela. Bueno, primero agradecerle a Agustina por la idea y por invitarme, y después reconocer el placer que me causó trabajar con este equipo de gente, con Roberta, con Guadalupe y con Sonia, y después también expresar el orgullo y la alegría que me da compartir esto con nuestros invitados, que son súper ilustres, y además que nos han dado una serie de disertaciones muy, muy ricas, con muchas cosas para tomar, y agradecer también a nuestros ilustres revisores. Bueno, dejando los agradecimientos de lado, también quería decir que el lugar desde el cual voy a hablar es el de mi pertenencia, que me guste o no, es la pertenencia al colectivo de ginecólogos de la República Argentina. Bien, desde ese lugar, no, pensé que ya, desde ese lugar, ¿qué es lo que podemos ver? Desde ese lugar lo que yo puedo ver, lo puede ver cualquiera, es que las vivencias cotidianas de cualquier ginecobstetra de un hospital público en la República Argentina es que se relacionan con el aborto. Estamos todo el día, mucho tiempo de nuestro día del hospital relacionados con alguna situación que tiene que ver con el aborto. Sin embargo, en estos espacios hay baches notables en el conocimiento, y una de las cosas notables de estos baches no es solo la profundidad de ellos, sino su persistencia en el tiempo. Yo tengo 65 años y estuve 30 años en un hospital público, y siempre siempre existieron este tipo de baches y esta falta de interés por parte de la comunidad de ginecólogos de estudiar y saber sobre este tema. Algunos ejemplos de estos desconocimientos son, por ejemplo, desconocimiento del enfoque de derecho, resistencia y desconocimiento a la hora de usar las guías producidas por nuestro propio Ministerio de Salud y que están en la Argentina desde el año 2005, sugiriéndonos cosas, enseñándonos cosas y permitiéndonos pensar para adelante, y sin embargo hay una fuerte resistencia a usarlas. Puse la fecha porque esta fue la primera, que además fue actualizada por última vez en el 2015, y eso es muy notable, y muy raro también. Bueno, después la resistencia a usar las técnicas de evacuación uterina promovidas por la evidencia, el desconocimiento de dosis y vías de administración del misoprostol, la poca atención a las bases conocidas de la calidad de atención posaborto, particularmente la poca atención que se le presta a la anticoncepción posaborto en muchos servicios de la Argentina, muchos servicios de ginecología y obstetricia. Y esto de lo que nos habla es de que el aborto es tratado como un contenido devaluado, es un contenido de bajo interés académico. Por ello, habitualmente en esos espacios queda librado a los avatares de la cultura institucional. Y Cintia estuvo también nombrando este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, dejarlo librado a los avatares de la cultura institucional tiene serias consecuencias sobre la calidad de atención. Por eso es que cuando nosotros evaluamos el valor del documento, y esta fue una frase de Roberta, nosotros decimos que el valor de este documento está en el intento de convertir un contenido devaluado en una competencia. Es decir, en la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades para la atención integral del aborto en todos los escenarios clínicos posibles del sistema de salud, con enfoque de género y derechos. Bien, ¿cómo es la propuesta? Bien, la propuesta sigue la guía del Ministerio de Salud de la Nación, la guía de elaboración de programas del Ministerio de Salud de la Nación,
Nuestra propuesta tiene una fundamentación. Perdón, se me cayó el auricular. Nosotros pusimos un perfil de egresado, en donde voy a referirme brevemente a cada uno de los puntos del programa, ¿no? Tendrá competencias necesarias para atender integralmente y con enfoque de derechos a las mujeres en los aspectos sexuales y reproductivos, incluyendo al aborto, y estará preparado, sensible y dispuesto, aquí actitudes, a atender problemas prevalentes de salud que afectan a las mujeres a lo largo de su ciclo vital. Bueno, con respecto al cronograma de rotaciones, lo que quería decir, porque justamente Cintia habló de esto, es que no solo pusimos las áreas de atención que existen en los servicios de ginecología y obstetricia, sino que hicimos hincapié en la concurrencia como un espacio más de aprendizaje a los centros de atención primaria de la salud. Y lo otro que pusimos es que dentro de las actividades comunitarias, una de las cosas más importantes es relacionarse con las organizaciones de la comunidad que acompañan a las mujeres en la autogestión del aborto con medicamentos, en este caso a las socorristas, porque esto puede convertirse en una relación virtuosa y mejorar el acceso. Bueno, luego, yendo a los objetivos generales por año, según el área de actuación, seguimos perdiendo los auriculares, según el área de actuación, estos siguen el esquema de las áreas de competencia propuestas en los marcos de referencia, que tienen una lógica de actividades profesionales agrupadas según los ámbitos del desempeño. Y estos son los ámbitos de desempeño descriptos. Lo que podemos decir acá es que en este sentido expresamos qué será capaz de hacer un residente en cada área de desempeño, cada año de la residencia con relación al aborto, ¿sí? O sea, nos referimos únicamente en este área en relación al aborto, ¿sí? Después, con respecto a los contenidos, vamos a decir que de verdad desagregamos lo más posible los contenidos y arrancamos desde el enfoque de género y derechos en la atención de la salud y terminamos en la histerectomía post-aborto, por ejemplo. Quiero decir que, bueno, que fuimos desagregando para que sea lo más completo posible. Con respecto al cronograma semanal de rotaciones, de actividades, perdón, básicamente lo que nos interesaba decir es que es interesante tenerlo siempre a mano y público, porque refleja el camino del aprendizaje que recorre un residente en una semana, y tenerlo a la vista nos da oportunidades de pensarlo y repensarlo, sobre todo en pos de las actividades que va haciendo, ¿no es cierto? Con respecto a los recursos, bueno, nos referimos a cuáles son los recursos que tiene que tener una institución, tanto pública como privada, que tiene una residencia de tocoginecología, ¿no? O sea, cuáles son los recursos con los que tiene que contar. Y por último, y termino, es que con respecto a las evaluaciones proponemos el uso combinado de varios instrumentos de evaluación, porque las competencias son difíciles de evaluar con un solo instrumento, imposible diría yo, y van desde la consejería, desde las habilidades en comunicación hasta actitudes, y después, bueno, también habilidades y destrezas quirúrgicas. Así que bueno, y creo que tuve que ser breve, me hubiera extendido mucho más, así que espero haber cumplido con los tiempos, y esto es todo. Así que muchísimas gracias, y acá también puse por las dudas para los que necesiten tener el documento. Muchísimas gracias, Gaby. Estamos muy contentas con nuestro código QR, tómenle una foto y después van a poder bajar el documento. Estamos estrenando tecnología con este documento. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Vimos que se fue sumando más de gente a la discusión, así que ahora nos gustaría abrir un poco para escuchar sus reacciones, comentarios, si tienen algo para decirnos. Si pueden usar la herramienta de levantar la mano, así les vamos viendo y podemos conversar. Bueno, tenemos
una mano levantada, pero se me acaba de ir. Bueno, adelante, solo hay una persona que levantó la mano, así que adelante porque se me fue el listado, perdón. Génesis. Ok. Génesis, adelante. No hay problema, no hay problema. Yo tengo dos preguntas, principalmente para Caterina y para Gaby, pero igual si cualquier otra persona también quiere como poner su granito de arena o comentar. Mi primera pregunta es ¿cómo entran en contacto desde este servicio médico en el Heller con las socorristas? Y cómo ha sido ese proceso de trabajar junto a ellas. Y mi otra pregunta está muy relacionada con eso, y es a nivel general, ¿cómo se percibe a las acompañantes, a las socorristas, desde estos ámbitos médicos, que sabemos que tienen como mucha jerarquía, tienen como unos procedimientos muy específicos, y cómo se va construyendo esta relación virtuosa de la que hablaba Gaby? Ay, por cierto, soy Génesis Luigi, soy venezolana, pero vivo en México y justamente ahorita estoy investigando sobre aborto autogestionado y cómo las y los médicos están inmersos en este ecosistema de aborto autogestionado. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, en realidad yo tengo una larga historia de relación con las socorristas que viene de mi época de médica de planta y después jefa de servicio de ginecología del Hospital Castro Rendón de Neuquén también. Tendría que hacer un poco de historia, y no quisiera extenderme mucho, pero en realidad yo cuando hice mi programa para presentarme a concurso para jefa de servicio, lo que dije es, tengo que relacionarme con la gente de la comunidad, con la gente que es la que me demanda este servicio. Yo soy jefa de un servicio, presto un servicio, bien, tengo que hablar con la gente que me demanda. Lo primero que hice, no fue lo primero, pero fue una cosa que hice pronto, fue contactarme con las organizaciones feministas de Neuquén, y las únicas que vinieron ese día a esa reunión en la dirección del hospital, donde habían estado hace unos meses protestando porque el director no sé qué barbaridad había dicho de las mujeres o del aborto o algo así, y sin embargo ese día nos sentamos en la oficina de la dirección y yo les pregunté qué era lo que las mujeres de esta sociedad necesitaban de nosotros en relación a la gestión, a la rapidez de las que sucedan, cómo tenían que ser los turnos, cómo tenían que ser ese tipo de cosas. De ahí nació una relación de mucha empatía y de mucha cercanía, y bueno, y después en realidad la organización era La Revuelta, que es la organización feminista de Neuquén, que fue la primera que comenzó a hacer este tipo de acompañamientos de aborto. Entonces, bueno, llevamos una larga relación y fue así, fue increyendo, fue así. Ellas se les ocurrieron cosas, me las plantearon a mí me parecieron bien, y así fuimos. Así fue. Y después, lo que puedo reconocer respecto del Hospital Heller, que los instructores de residentes del Heller, algunos venían de Castro Rendón, pero también los instructores de medicina general invitaron a las revueltas a conversar con los residentes. Y esa historia, acá está Ruth Zulbrigen, que también la puede contar, que es una dirigente de la revuelta. Muchas gracias, Caterina. Sí, de hecho, mi primer contacto en verdad con socorristas fue a un taller que me invitaron como residente de tocoginecología, pero en verdad lo organizaba la residencia de medicina general y participaban las socorristas. Ese fue el primer contacto. Después, con el correr de la residencia, en verdad, sobre todo en los últimos años y al egresar, fue mayor el contacto y también fue increciendo. Tal vez inicialmente, bueno, no nos conocíamos y fue algo que
que a nosotras nos sirvió muchísimo escuchar de parte de las personas que primero ponen el cuerpo en los acompañamientos y la escucha. Nos abrió la cabeza y nos cambió muchísimo nuestra perspectiva del trabajo, como les comenté antes. Muchísimas gracias. Yo antes de seguir dando la palabra quiero leer una de las preguntas del chat. Nos preguntan si la idea de este documento es que sea adoptado en todas las provincias y que sea obligatorio. Y ahí entonces yo me voy a tomar la palabra también para contestar y es, bueno, esa es nuestra aspiración, que lo adopten en todos los servicios y en todas las provincias del país, pero por supuesto dependerá de los procesos de cada jurisdicción. Y la idea, si ustedes ven el documento y buscan un poco en el contenido, que sea obligatorio o no sea obligatorio, creo que nuestro enfoque es un poco distinto y es tratar de ofrecer las herramientas de formación tanto técnica como de profesionalismo para que se pueda completar una formación adecuada en la especialidad. Entonces, no sería si es obligatorio hacerlo o no, sino cuál es el mejor proceso formativo que podemos ofrecer en esta materia, ¿no? Así que no sé si alguien más del equipo quiere decir algo y si no seguimos dando la palabra. Nirvana, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Le habla Nirvana González Rosa, directora programática de la Clínica de Abortos y ella de Profamilias en Puerto Rico. Primero que nada quiero felicitarlos. Quiero felicitarlos que tan pronto hayan puesto por escrito para que pueda capacitarse profesionales de la salud y otros médicos sobre todo médicos que no necesariamente tienen que ser obstetras ginecólogos en la ejecución de terminaciones de embarazo. Quiero compartir que nos llamó mucho la atención cuando nos llegó a través de CLACAI esta convocatoria, porque justamente ahora, hace 2 años que empezamos nosotros una escuela de capacitación feminista, Yo Decido, para capacitar a médicos y médicas que acá no tienen que ser como, bueno, primero que nada el contexto en Puerto Rico, el aborto por elección es por terapéutico hace muchos años, pero por elección es legal desde 1973, pero somos el mejor ejemplo para establecer que lo legal no es accesible, porque las clínicas que ofrecen este servicio pues son todas privadas, incluyendo la nuestra, solo que en la nuestra, por ser parte de una organización feminista y sin fines de lucro, pues entonces podemos darle apoyo a las mujeres de escasos recursos para que no tengan que pagar por el costo de los servicios. Dicho eso, pues la idea de la Escuela de Capacitación Feminista persigue algo muy parecido a la publicación que ustedes están presentando y lanzando en el día de hoy, que es capacitar, y de hecho la mayoría son mujeres, las obstetras ginecólogas, ya no es como antes, que la mayoría eran varones. Punto 1, punto 2, en los últimos 2 ciclos se han apuntado todos obstetras ginecólogos, antes de esos eran obstetras ginecólogas, antes de esos eran médicas de familia, médicos generalistas, porque acá se puede ejecutar el aborto cualquier médico o médica licenciado, o sea, con licencia de médico o médica. No es una exigencia que sea un especialista. Entonces, y el argumento mayor por el cual se apuntan estos médicos y médicas es porque en su formación como médico y mucho menos en la especialidad no aprenden a hacer abortos para nada, a menos que no sean en abortos incompletos o espontáneos que llegan a urgencias, y eso pues acá no es tan común, ¿ves? Y entonces pues entienden que deben de tener la formación técnica para hacerlo, pero nosotras no solamente nos interesa proveerle la formación técnica, nos interesa proveer la formación
ideológica centrada en derechos, en los derechos humanos, en los derechos y con una perspectiva de género. Y ese es el hincapié que le damos a toda el curso de capacitación. El curso de capacitación está dividido en 4 sesiones teóricas de 2 horas y media virtuales y luego 6 sesiones clínicas. Nirvana, necesitamos que vayas redondeando el comentario o hagas la pregunta a alguno de los expositores. A eso iba ahora. Tenemos otras más. No es una pregunta, quería compartir la experiencia porque justamente quisiéramos compartir lo que estamos haciendo con el resto de la región. ¿Ves? Entonces, y una de las cosas que nos estamos enfrentando, dicha por los médicos, es que no tan solo los médicos necesitan esta formación, sino en la enfermería. Eso era lo que quería traer porque todavía el componente de enfermería no se ha traído en lo que estaban comentando hasta ahora. Y en nuestro caso ha sido la barrera mayor. Muchísimas gracias. Gracias. Muy importante. Graciela, te escuchamos. Hola, bueno, la felicito, les agradezco de corazón. Era fundamental, o sea, al igual que dentro de la familia hay reproducciones ideológicas, adentro de los servicios, con sistemas tan de verticalidad, era casi imposible que de un hospital que fuera patriarcal, que no respetara derechos, médico hegemónico, salieran residentes muy diferentes. Tal como dijo Gaby, el problema del aborto es que cuando uno entraba a la residencia, lo primero que te dejaban hacer, lo más subvaluado, era el aborto. Te daban una cureta y te decían, raspá hasta que sientas el ruidito. Entonces, y dentro de la especialidad, exacto, se subestima la cuestión del aborto, más allá que todos los hospitales tienen un montón de fetos muertos por sífilis, tienen que evacuarlos y no saben cómo. Así que nada, yo les agradezco a cada uno de ustedes. Ustedes saben que yo voy a trabajar profundamente para que cada residente de la Argentina pueda entender y pueda respetar los derechos de todas las personas con las que se vinculan. Gracias, nada más. Muchísimas gracias, Graciela. Mariana, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que es un placer, una alegría inmensísima. Bueno, saber que por un lado la publicación está disponible, pero que además son muy generosas en compartir lo que está ahí, en presentarlo, en haberlo socializado, en haberlo discutido. Mucho agradecimiento en ese sentido. A mí me gustaría rescatar un par de cosas que se mencionaron en las presentaciones, que yo creo que también nos pueden dar luz de cómo empezar a trabajar, ¿no? Porque varios de quienes comentaron hicieron hincapié en estas transiciones en los modelos de formación que se están dando en el pregrado, pero no necesariamente todavía en el posgrado. Y siendo alguien que ha participado en fortalecer equipos que están en su momento proveían abortos no punibles, después abortos legales y ahora IBEILE, algo que encontramos muchas veces fue que dada la oportunidad, en general, quienes estaban en formación, residentes, concurrentes, se prendían rápidamente a aprender. Lo que en el principio era una técnica nueva, pero que en general abrazaban este modelo de atención integral, con perspectiva de derechos, mucho más rápidamente, ¿no? Entonces me parece que, o me gustaría escuchar algo de los comentarios respecto de cómo empezar a desarmar dentro de las residencias estos modelos que parecen tan anclados en una lógica vertical y que parecen ya haberse hecho ensayos en la formación. Quizás por eso me quedé inclusive tan prendida de la diapositiva que mostró Kate respecto de lo que habían sido los facilitadores
para que esa residencia que recién iniciaba, o sea, como esta cosa de no tener la mochila pesada de una tradición o de una historia, ¿no? Con determinada estructura tan vertical, las ayudó a tener hoy una formación de posgrado diferente. Pero ¿cómo hacemos para empezar a trasladar esas experiencias a otras instancias de formación, ¿no? Gracias. Gabriela, Roberta, si quieren tener una reacción sobre la invitación de Mariana. Vos primero, Gaby, yo después. Estás neuteada. Creo que te está diciendo que arranques vos. Dale, arrancá vos, que no dijiste nada todavía. No, pero esto quiero tu opinión después. Gracias, Mariana, por la pregunta. Para nosotros fue un gran desafío pensar en esta temática como en otras, donde uno ve que, sobre todo en esta idea que tenemos, que las residencias son reproductivas de las culturas de las organizaciones en las que están inmersas, pero cómo hace uno para poder quebrar con esa lógica y sobre todo desde los residentes como jóvenes, interesados, se habló de la ola verde más temprano, interesados por hacer cambios y de no reproducir eso, cómo uno logra. Y no sé si la respuesta a esto está en el grado, ahí veo que el doctor Silverman también levanta la mano, creo que sobre todo en la formación de grado hemos instalado tal vez de la lógica universitaria los espacios de reflexión, de pensar algunos procesos de problematización, y uno ve cuando los estudiantes de la carrera de medicina van a los servicios como tenemos esta gran preocupación de cómo hacer que no reproduzcan las lógicas de esos servicios. En el documento lo que quisimos plasmar, y después me gustaría por eso que Gaby cuente algunas experiencias más concretas, es los espacios, como decía Cintia, de pensar con otros y de reflexión sobre la acción. Espacios donde haya posibilidad de problematizar, de hablar de objeción de conciencia, de hablar de esas cuestiones de modelo jerárquico, de la violencia que vemos en las residencias, de modelos más biomédicos, y estar en contacto con espacios comunitarios, espacio de trabajo interprofesional. Pensamos que desde ese lugar es donde se puede construir otra lógica de trabajo y no solamente reproducir esas lógicas que queremos ir cortando. Y eso es lo que quisimos plasmar en el documento. Bueno, yo siempre digo que un servicio se arma con todos, con todes. Un servicio no podés dejar a nadie afuera. Los objetores de conciencia también trabajan con vos y también hacen cosas importantes adentro de un servicio. Y por eso a mí me gustó tanto la idea primaria de la que surge este documento, porque surge de ver cómo trabajar la objeción de conciencia en las residencias. A mí me parece que ahí hay un cambio que puede significar un parteaguas. O sea, que una persona entre a la residencia y que sepa que tiene que pensar fuertemente en qué va a objetar y por qué va a objetar, mientras se va recorriendo el camino de escuchar historias, va recorriendo el camino de ver lo que les pasa a las mujeres en su vida. Me parece que ahí hay como una relajación. Yo lo comparo con algo muy sencillo. O sea, yo soy profesora, no soy titular, soy adjunta, pero estoy a cargo de la cátedra, ¿no? Obviamente ustedes saben cómo son todas las facultades de medicina, el chisme corre, va, viene, entonces yo soy la profesora del aborto. Entonces a Luchetti hay que decirle a todo que sí con el aborto, eso dicen los estudiantes de medicina, ¿no? Bien, entonces yo llego y siempre noto como una tensión el día que voy a hablar del aborto, hay una cosa ahí. Entonces yo empiezo diciendo que cada uno puede pensar y sentir lo que quiera sobre este tema, que es muy importante que cada uno pueda respetarse a sí mismo y respetarle a los demás lo que siente y lo que piensa respecto del aborto, pero que esto es una facultad de medicina y sobre el aborto hay que saber. Digamos, que podamos separar eso, y hay como un relajo, profe, qué sé yo, profe, ya el auditorio se relaja. A mí me sirvió, esa es una experiencia que tal vez no es homologable, pero a mí me sirvió para pensar que hay que empezar a relajar el ambiente con esto, con este tipo de cosas, ¿no? O sea, para un lado y para otro. Hay lugar para todos. Ninguno está de más. Veamos quiénes pueden con esto y quiénes no pueden con esto. Pero el que no puede,
que sea el que no puede, no el que no quiere porque no se le da la gana. Muchas gracias, Gaby. Pedro, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer tres consideraciones. Yo me niego a decir tres porque siempre te olvidas de la última. Cuando decís tres, pero bueno, voy a tratar de acordármela. En principio creo que hay una cuestión que hay que tener clara cuando hablamos digo por cómo fue la charla yendo y viniendo, de aquella persona que tiene realmente una objeción de conciencia, que siente un conflicto moral en eso, y aquellos que se adaptan al servicio en función de estas lógicas que planteaba Cintia inicialmente de poderes. No, creo que hay que manejar las dos cosas de manera diferente porque, bueno, tienen abordajes diferentes, ¿no? Me parece que, y tenerlas en cuenta ambas, ¿no? Y son absolutamente diferentes unas de otras. La segunda cuestión, y ahí me voy a meter un poco en terreno fangoso, pero abordar el tema justamente con la especialidad ginecología obstetricia, que ya viene, que fundó una categoría que es la violencia obstétrica, una categoría analítica que ya trae, que fue muy trabajada desde las ciencias sociales como un paradigma en términos de violencia, ¿no? La violencia obstétrica, porque no era, digamos, en un ámbito como la residencia, que per se son violentas, ¿no? La ginecología obstetricia fue caldo de cultivo para generarse una nueva categoría que era la violencia obstétrica hiperestudiada, hipertrabajada, ¿no? Que apunta obviamente a esa cuestión de avances sobre la mujer, sobre el cuerpo de la mujer, invisibilizando la consideración de persona, de derecho, etcétera, 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 ¿no? Seguramente ustedes lo saben. Entonces me parece que abordar la categoría ahora, en este tema de aborto, no puede estar fuera de la categoría violencia obstétrica. Y digo esto porque algo soslayaba Mario, de las múltiples leyes que tienen que ver a favor de los derechos de las mujeres y de las diversidades, y además de leer el documento me fui a ver algunos congresos de ginecología obstetricia de los últimos 2 o 3 años que pude acceder a los programas, y no estaba la temática en las grandes mesas redondas, ¿no? O sea que evidentemente es algo que digamos, es importante que la misma ginecología obstetricia se replantee no solamente esta cuestión del aborto, obviamente, del ILE, del IVE, sino de todo el proceso de violencia que se genera, y preguntarse, digamos, por qué se da en este marco, aunque uno puede tener ciertas hipótesis a priori. Y la tercera cuestión, creo que ya me la acordé, es que cuando uno trabaja en una cuestión formativa, en una currícula en este caso, y la trabaja en función de competencias, hay una dimensión que es la cuestión de la actitudinal, que si bien se la nombra, digamos, no se trabaja en términos de cómo se enseña y cómo se evalúa. Digamos, hay múltiples desarrollos en la elaboración de estrategias formativas en conocimientos, en contenidos, en prácticas manuales o habilidades, pero cuando uno empieza a rascar un poquito en el tema actitudinal, bueno, surgen algunas estrategias bastante generales, pero no concretan específicamente, y no se desarrollan elementos de evaluación acorde a eso. Entiendo que algo ya se planteó, con espacios de reflexión, espacios de, no me acuerdo la sigla que usaba para trabajar algunos dilemas, digamos, pero más allá de que puede haber algún que otro contenido del derecho, desde la bioética, y etcétera, etcétera, no hay de hecho, las 4 categorías donde desarrollan la currícula, digamos, no hay categorías que tienen que ver con la cuestión actitudinal específicamente. Yo sé que es muy complejo, que es muy difícil, que es muy difícil medirlo, que es muy difícil evaluar, pero me parece que ahí está un poco el núcleo del conflicto que
digamos, que genera determinadas actitudes. Totalmente, muchísimas gracias. Teníamos a Silvia Vicerovich había levantado la mano, después la bajó, pero no sé, tenemos un minutito para hacer. Solo un minuto para agregar, bueno, las felicitaciones por el documento, Sonia. Felicitaciones porque es una herramienta que necesitamos. Comparto que hay que trabajar desde pregrado, no me cabe la menor duda, que hay que trabajar desde la residencia desde el primer año, y que el nexo con los centros de salud, los centros de atención, si hablamos de empezar por gineco y obstetricia, les cuesta el respeto a la atención primaria. Entonces, creo que eso es como primordial, porque eso va a hacer que se pueda llegar a adquirir una competencia real, y comparto ampliamente lo que acabas de plantear referente a lo actitudinal, a la forma en que esto se encara y se aborda. Así que primero la felicitación y después la felicitación por los aportes, así muy breve. Muchísimas gracias, Silvia. La verdad que ha sido un placer poder conversar con todos ustedes y presentar este documento que, como decíamos, queda a disposición, lo pueden descargar en la página web. Esta es la primera conversación de las que esperamos sean muchas acerca de cómo podemos aplicar estos nuevos marcos, cómo mejorar los enfoques en las distintas jurisdicciones. Nosotras quedamos a disposición para todas las conversaciones que se puedan abrir sobre este documento y para llevarlo a la práctica en todos los contextos que sea posible. Así que una vez más agradecerles y esperamos que esta conversación siga adelante. Muchas gracias.